Te mostramos cómo realizar la configuración de tus criterios de clase. Para ello, en tu menú del lado izquierdo vamos a desplegar clases y vamos a seleccionar la clase en la que configuraremos esos criterios. Una vez ahí, vamos a dar clic en criterios y hay que seleccionar el periodo de evaluación en el que se trabajará con los criterios a configurar. Así realizado, cuando el sistema detecta que tú tienes ya alguna otra clase con criterios configurados, te brinda la opción de hacer una copia de los mismos. Basta con seleccionar la clase y dar clic en copiar. Si los criterios de esta clase no son los mismos que para la clase de español, para este ejemplo, sin problema, el sistema en la parte de abajo te despliega el formulario para que tú generes tus criterios. Lo primero que hay que hacer es nombrar el criterio que estamos dando de alta e indicar cuál es el porcentaje que tiene por sobre el resto de los criterios que vamos a configurar. Para este ejemplo, el criterio de tareas va a valer el 20% de la calificación de nuestra clase de español. Si tú seleccionas el check de aprobación requerida, lo que estás indicando es que este criterio es de aprobación obligatoria. Es decir, si el estudiante reprueba este criterio, independientemente de que el resto de los criterios sean aprobados, la clase tendrá una calificación reprobatoria, pues estás obligado a aprobar el criterio de tareas. Si no fuera el caso, basta con no marcar el check. De este lado deberás indicar la forma en la que se calificará tu criterio. Si tú dejas marcado que es de calificación directa, lo que estamos indicando es que tú vas a ingresar al sistema y vas a agregar una sola calificación para el criterio. Si por el contrario el criterio se califica por medio de actividades, lo que estamos indicando es que a este criterio de tareas tú le irás relacionando una serie de tareas precisamente o de actividades con las que deberá cumplir el estudiante. Al marcar el check de que se califica por medio de actividades, puedes indicar que sean actividades únicamente informativas, que al final del día lo que te va a pedir es una sola calificación en tareas, o puedes indicar si se van a promediar las calificaciones de actividades faltantes, es decir, si tú haces un registro o una relación de 5 tareas y al final del día solo calificas 4, de igual forma esa quinta actividad se va a tomar en cuenta para el promedio de este criterio. Y por último, deberás indicar cuál es la calificación del criterio en caso de que tú no agregues o no califiques ninguna de las actividades que has relacionado a tu criterio de tareas. Tú puedes determinar que entonces la calificación del criterio sea 10, sea 5, sea 8, es decir, tú podrás indicar con qué calificación se evaluará este criterio, insisto, de no tener relacionada ninguna actividad o no tener calificaciones en las mismas. Puedes agregar alguna descripción sobre el criterio que estás dando de alta y aquí te indica cuáles son los parámetros de acuerdo a la configuración del administrador, el mínimo aprobatorio para el criterio y la calificación mínima posible a registrar. De igual forma te muestra cuál es el redondeo para las calificaciones aprobadas y para las calificaciones reprobadas. Una vez revisado lo anterior, deberás dar clic en aceptar para dar de alta tu criterio a la clase. Al así realizarlo, te aparecerá de este lado el listado de los criterios que vayas generando, el nombre del mismo, el porcentaje, cómo es que se califica, en este caso es por medio de actividades, y aquí te irá marcando el check justamente, calificable por medio de actividades, actividades informativas, si lo tiene marcado o no, promediar calificaciones faltantes, si lo tiene marcado o no, criterio condicionado, si es que está marcado o no, y si es un criterio de aprobación requerida. Dando clic en estos 3 puntos, puedes desactivar el criterio o editar. Para que puedas comenzar a utilizar y evaluar tu clase a través de estos criterios, debes concluir la configuración de los mismos de forma tal que entre todos te sumen el 100%. De este lado, en el formulario que te aparece disponible, te indica el sistema cuál es el porcentaje que todavía puedes utilizar. Por lo tanto, nosotros podemos dar de alta otro criterio que se llama examen, que vale el 50% de la calificación, se califica de forma directa y las cuestiones de mínimos aprobatorios y redondeos son las mismas. Deberás dar clic en aceptar. Este criterio se va a enlistar en nuestra tabla y de este lado vas a encontrar la suma de porcentajes. Aquí el sistema te indica que ya únicamente te queda un 30% para ser utilizado.
Podemos dar de alta otro criterio que valga el 30% restante, también se califica a través de actividades. Insisto, los mínimos aprobatorios y redondeos siempre serán los mismos, pues vienen configurados desde el administrador y deberás dar clic en aceptar. En cuanto cumplas con el 100% de la configuración, se te indica que ha sido completada, puedes visualizar la suma del 100% y de este lado en tu formulario te aparece un 0% disponible. Existe la posibilidad de que en alguna de tus clases el administrador haya determinado que tú indiques cuál va a ser el redondeo que se le va a aplicar a estos criterios. Por lo tanto, veremos que el formulario cambia un poco. Vamos a volver a tu menú del lado izquierdo, a desplegar clases y vamos a seleccionar de igual forma la clase en la que vamos a configurar. Vamos a dar clic en criterios, el periodo en el que se van a trabajar esos criterios y vamos a empezar a nombrar el mismo. Por ejemplo, de igual manera, existe un criterio de tareas para la clase de filosofía, también vale el 20%, pero en este caso, el administrador, insisto, determinó que tú como profesor indicaras cuál iba a ser la calificación mínima posible para este criterio, es decir, hasta qué registro puedes llegar, y cuál es la calificación aprobatoria, es decir, el mínimo aprobatorio para este criterio. Después, tú deberás indicar cuál es el redondeo que se va a aplicar para tus calificaciones aprobatorias y para tus calificaciones reprobatorias. Al desplegar recortar decimal, te aparecen las opciones de recortar a decimal que tenemos. Por ejemplo, recortar al primer decimal. Si tú quisieras redondeo, deberás desplegar redondear decimal para que se te enlisten las opciones de redondeo que manejamos. Y lo mismo para tus calificaciones reprobatorias. Una vez que has hecho la selección de redondeo, deberás indicar autocalificar como. Cuando la calificación sea reprobatoria, nosotros podemos indicar cómo se va a autocalificar. Por ejemplo, nosotros aquí en el mínimo, o en la calificación mínima posible registrar en el criterio, pusimos 4. Sabemos que ante la SEP está regulado que no se pueden mostrar calificaciones menores a 5 cuando son reprobatorias. Entonces, si bien tú vas a poder registrar hasta un 4 en tu criterio, aquí en autocalificar como de tus clases reprobadas o de tu criterio reprobado, puedes indicar que se autocalifique como 5. Por lo demás, el formulario contiene exactamente la misma información que acabamos de revisar. El indicativo de que tu criterio sea de aprobación requerida, la forma en la que lo vas a calificar, si es de manera directa o a través de actividades, las opciones de las actividades, la descripción y deberás dar clic en aceptar. Y eso hará exactamente lo mismo que vimos en la pantalla anterior. Te irá enlistando tus criterios existentes. De este lado podrás ir viendo la sumatoria del porcentaje y aquí el sistema de igual manera te irá indicando el porcentaje disponible que tienes. Reiterando que siempre para poder comenzar a trabajar con estos criterios de evaluación, nuestros criterios deben completar el 100% del porcentaje de la calificación. Esperamos sea de ayuda este breve video.